Hoy quiero hablarte de los milagros que Dios tiene para tu vida, de cómo en los momentos menos esperados, cuando clamas a Dios en medio de tu angustia, Él responde. Quiero hablarte de cómo en los de repentes sobrenaturales de Papá Dios, la respuesta que creías perdida, la oración que creías ignorada de parte del cielo, si llegó, si fue oída y será respondida. Hoy quiero darle un mensaje real, testimonio real, a todas aquellas personas que sienten que Dios no les escucha, aquellas personas que están atravesando el peor de sus desiertos, a aquellas personas que sienten que ya no pueden más. Si este es tu caso, quédate en este video, porque hoy Dios te va a decir, le va a decir directo a tu corazón que no es tiempo de rendirte, que lo mejor está por venir, que lo mejor está por llegar a aquellos que saben creer, que saben pedir y que están dispuestos a esperar en la voluntad agradable de Dios. Ayer me reunía con un amigo, me contaba cómo estaba enfrentando una de las peores crisis de toda su vida. Me decía: Cris, la verdad me siento apagado, me siento en la UCI, me siento en estado crítico, me decía. En algún momento me narraba cómo ya el agua no le llegaba al cuello, sino que ya lo había sobrepasado, que las circunstancias que estaba enfrentando a nivel económico lo habían sobrepasado. En algún momento me decía: Cris, ya no sé qué hacer. Estábamos hablando, nos comimos una presita de pollo, un momento bonito entre amigos, pero él quiso sincerarse y él quiso narrar cómo su situación actual no era la mejor. Éramos varios amigos y en algún momento le dije: Dios va a traer la respuesta, Dios va a traer el milagro, Dios va a llegar con eso sobrenatural que tú no esperabas, pero que el cielo ya determinó. Y él me decía: Cris, pero que sea urgente porque ya no aguanto más. Hoy hablaba con él, vino hasta la casa y me dijo: Cris, tengo algo urgente que contarte. Tengo algo que no sé cómo lo vas a tomar, pero estoy convencido de que el cielo me escuchó, de que el cielo ya conocía mis lágrimas, de que Dios ya conocía mi angustia. Saben, él es un amigo que yo conozco hace más de 20 años. Con él estudié, con él trabajé, con él hicimos muchas cosas en el pasado para ser emprendedores, para crecer en la vida, a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar. Y escucharlo ayer casi que rendirse frente a las circunstancias que él no podía controlar, me dolía su situación y sentía muy fuerte en mi corazón su dolor. Pero cuando vino hoy, su rostro era diferente. Yo recordaba a mi amigo, el que estaba triste, el que estaba sin rumbo alguno, el que sentía que su desierto lo estaba consumiendo, el que sentía que no había una sola gota de agua en medio de su prueba árida, que la tormenta estaba a punto de colapsarlo. Pero hoy llegaba feliz. Feliz, era otro rostro, era otra persona. Entró por mi puerta con esa sonrisa de oreja a oreja. Y yo le decía: ¿qué te pasó, mi hermano? Contame. Me dijo: siéntese, Cristian, porque le tengo una sorpresa. Le tengo una noticia que me cambió la vida y no sé ni por dónde empezar. Se sentó, estaban otros amigos, empezamos a hablar. Cuando él se sienta, me dice: Cris, hoy una persona que yo no esperaba me llamó y me dijo: Cristian, yo sentí en mi corazón que necesitaba darte algo. Él también se llama Cristian. Cuando yo le digo: bueno, Cris, ¿qué es lo que te van a dar? O cómo así, contanos bien, porque estamos como en el cuestionamiento. Y me dice: pana, esta persona compró un carro eléctrico. Y compró un carro eléctrico y me dijo: vamos a ser socios y vamos a trabajar en este carro eléctrico. Y yo: ¿voy a trabajar en qué o qué? Y me dice: voy a trabajar en Uber, Cris. Y yo: pana, re bien. Y me dice: pero el carro pasa a ser mitad mío y mitad de esta otra persona. Y yo: caramba, pero ¿quién hace eso? Y la respuesta que él me dio fue la siguiente. Él me dijo: esta persona, Cris, me dijo, un familiar de él, me dijo: he visto todo lo que has hecho, todo lo que has intentado, todo lo que has volteado. Y yo sé que eres experto trabajando en la moto, en Uber,
dando vueltas por la ciudad, cobrando aquí, llevando domicilios. Y siento en mi corazón que quiero que sigas haciendo eso en lo que llevas años siendo experto, pero que lo hagas de una manera más cómoda, más humana, sin tanto sol quemando tus mejillas, tu espalda, tu cuello todos los días. Y él estaba aquí sentado y yo sentía que él estaba que lloraba, porque él no podía explicarse por qué de un momento a otro, estando ayer colgado de deudas, colgado de problemas, colgado de situaciones que no podía resolver, hoy pasaba del llanto a la alegría, pasaba de la tristeza a la felicidad. Y me decía con su rostro un poquito melancólico: esto es de Dios, Chris, esto es de Dios. Yo escuché su historia y me dio mucha alegría, ¿saben? Porque es un amigo de muchos años. La mayoría de mis amigos son personas con las que yo me crié, son personas con las que yo estudié, personas que conozco hace más de 20 años, y son esas poquitas amistades con mucha calidad humana. Y escucharlo a él, ver su alegría hoy, me daba mucha alegría a mí. Porque ese Dios al que yo le llamo el Dios de los de repentes, ese Dios como que de un momento a otro puede cambiar tu vida, sí existe. ¿Y por qué te narro esta historia? Porque sé que esta historia que le pasó a mi amigo, que inclusive no es que sea muy cercano a Dios, no es que sea el creyente más cercano a Dios, no es que sea el que más ora, no. Mi amigo ni siquiera va a una iglesia, tiene un corazón muy noble, tiene un corazón muy bonito, es un ser humano que yo valoro, lo considero como mi hermano de muchos años. Yo escuchaba lo que le estaba sucediendo, lo que le acontecía a su porvenir, y él nomás decía: gracias Dios, esto es lo único que yo sé hacer en la vida, y que llegue alguien y me dé esta oportunidad sin cobrarme intereses, sin ninguna otra intención más que bendecirme. Cris, me decía él, esto es de Dios. Y yo le decía: sí, mi pana, estos son los milagros que Dios hace, son los milagros únicos de papá. Había otro amigo aquí sentado y él se quedaba en silencio. Yo también me quedé en silencio, pero muy alegre. Luego nos pusimos a ver el vehículo en YouTube, a ver en qué carro se iba a montar y todo, además de chévere. Fue una sensación muy bonita. Y esta mañana yo hacía mi devocional con mi novia, y Dios me daba una palabra muy bonita que a ambos nos confrontó. Y quiero leérselas porque sé que esta palabra puede traer mucha paz a tu corazón. Porque cuando yo leía esta palabra, no me imaginé que en la tarde iba a ver cómo este milagro en este salmo se hacía realidad en la vida de un gran amigo que es como mi hermano. Y con mi novia nos mirábamos leyendo esta palabra en la mañana y decíamos: Dios es un Dios que suple, es un Dios que transforma, es un Dios de repentes, de milagros sobrenaturales que llegan en los momentos que menos esperamos. Por eso quiero que me acompañen a leer el Salmo 34, unos versos específicos, y en esta palabra estoy convencidísimo de que Dios te va a hablar. Dice el Salmo 34. Quiero que escuches esta lectura porque Dios va a responder, porque Dios sí va a cumplir ese milagro, porque Dios sí te va a sacar de esa tierra árida, de esa tempestad que ya no puedes sobrellevar, y te va a llevar hacia su tierra prometida. Dice el Salmo 34 desde el verso 4. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas, no de algunas, de todas mis angustias. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que le honran. Leí ese primer fragmento en la mañana y me confrontaba mucho con Dios,
porque es ver a un rey David escribiendo estos salmos en momentos muy difíciles. Y es muy difícil que en el momento de tu aflicción tú creas en Dios, tú honres a Dios, tú alabes a Dios. Esto lo hacía el rey David, esto lo hacía mi amigo hoy mientras me narraba su historia desde el corazón. Verso 8. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasan hambre, pero los que confían en Dios nunca les faltará nada. Por segunda vez, en este mismo salmo, Dios hacía ahínco en cómo Él suple en medio de la escasez, cómo Él provee como ese Jehová Jireh en medio de la nada, cuando crees que las circunstancias son más contrarias a lo que tanto anhelas. Verso 12. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir en paz. Esta parte me encantaba porque muchas veces le pedimos a Dios respuestas. Le pedimos a Dios por un milagro sobrenatural, pero por dentro nuestra vida está llena de rabia, de ira, de queja hacia el otro, hacia el prójimo. Y es muy difícil que Dios traiga la bendición cuando en nuestro corazón lo único que hay es rabia, quizás hacia quien sí tiene lo que creemos que no merece. Verso 15. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones, pero a los que hacen lo malo les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. Por tercera vez Dios vuelve y dice: yo te cuido si estás cerca de mí, yo te protejo si crees en mí, yo te proveo si no dudas de lo que puedo hacer con tu vida. Verso 17. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dios siempre está cerca para salvar a los que ya no tienen ni ánimo ni esperanza. Aquí el verso, ya casi terminando, comienza a volverse más tierno, porque Dios entiende tu condición humana, porque Dios entiende tus necesidades, porque Dios entiende que estás pasando quizás por un momento profundamente doloroso, de soledad, de depresión, de ansiedad, de dolor, de escasez, de tristeza, de algún quebranto en tu salud o en tu corazón, no lo sé. Pero aquí te dice: si estás desanimado y sin esperanza, yo estoy cerca para salvarte. Pero ojo, necesito que estés cerca de mí, te dice el Señor. Y finalizo con este verso. Los que son de Dios, escúchenme bien, los que son de Dios podrán tener muchos, escuchen bien, muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida para que no sufras ningún daño, solo a aquellos que están cerca de Él. Dios es muy hermoso. Yo leía esto y me confrontaba mucho en la tarde con el testimonio de mi amigo, porque la vida en cualquier momento te puede sonreír, pero la misma vida en cualquier momento te puede dejar caer. ¿Y cuál es tu reacción en medio del dolor? La reacción de mi amigo, recuerdo ayer, era de frustración, de dolor, pero en el fondo él decía: sé que Dios me va a sonreír. Y lo escuchaba claramente: sé que Dios me va a sonreír, Cris. Y yo le decía: mi Cris, así va a ser. Así va a ser en algún momento. Dios, la vida, el universo, las circunstancias te van a sonreír, porque yo sé que Papá Dios conoce tu corazón, le decía, porque yo sé que Papá Dios sabe lo que estás enfrentando, sabe el dolor que has venido intentando camuflar en tu día a día, en tu trabajo, en la calle, en lo que haces con tu familia, pero Dios no te va a soltar. Y él se reía y me decía: así va a ser, mi Cris. Y cuando llegaba hoy y me narraba su historia y me decía inclusive: esta persona me dijo que sacamos el carro, yo no pago nada, no pago intereses, es alguien muy cercano a él. Esa persona se endeudó por mi amigo y aparte me dice: cuando el carro se pague, el carro, me dijo esta persona, que queda para mí, Cris. Y yo, mi pana, de verdad lo felicito.
Me acuerdo que con mi otro amigo lo abrazamos y le dijimos, espero que cuando tengas el carro no nos digas súbanse pero al andén porque no los puedo llevar, no, sino que sigas siendo tú. Y él nomás se reía. Dios conoce tu aflicción. Dios, el Dios de los imposibles, de los de repentes, de los momentos difíciles, está presto con sus oídos atentos a ayudarte a cambiar tu vida, a cambiar tu presente, a salvaguardar tu futuro, a que su propósito en ti se cumpla. Y no te lo estoy diciendo yo, no te estoy inventando absolutamente nada de esto. Te estoy hablando con la realidad de ese mismo Dios que yo he conocido, que yo he experimentado, que yo he vivido, que yo he reído, que también he llorado, pero que me ha sacado de mis angustias, de mis peores dolores en los momentos que yo menos lo esperaba. Y hoy te invito ya para finalizar, que Dios sea lo primero en tu vida. Busca a Dios como lo primero, como lo principal, como lo único en tu existencia. Y las demás cosas que tú necesites, llámese en dinero, salud, llámese familia, llámese hogar, llámese como se llame, llegarán por añadidura. Ese Dios al que tú vas a decidir creer, seguir y hablar de Él, es un Dios que, como dice su palabra en el Salmo 34, no te va a dejar en vergüenza, no lo va a hacer, porque Él te ama como su especial tesoro, porque eres lo máximo en su creación. Te creó con amor perfecto. Y hoy te dice, mi niño, mi niña, no te afanes, no te asustes, no llores más, porque yo estoy en control de todas tus situaciones. Te sacaré adelante como poderoso gigante, como león de guerra. Con mi estandarte estarás delante, profesando los milagros que haré en tu vida. Recuerda, tienes un Dios que lo que promete lo cumple. Te lo dice alguien que lo ha vivido en carne propia y que hoy fue testigo de un milagro financiero en la vida de uno de sus mejores amigos. ¿Qué esperas para creerle a Dios? Este es tu tiempo para decirle sí a Dios y no más a la falta de fe y no más a la tristeza en medio del dolor. Créele a Dios aunque las circunstancias digan todo lo contrario y Él te va a sorprender. Dios te bendiga.